Bienvenidos a esta exploración detallada. Para ponernos en situación, estamos ya en febrero de 2026. Así es, a la vuelta de la esquina. Literalmente. Faltan apenas unos meses para que ruede el balón en la histórica Copa Mundial de la FIFA, la que organizan de forma conjunta Estados Unidos, Canadá y México. Un evento masivo. Totalmente masivo. Y para prepararnos, tenemos hoy sobre la mesa un dossier analítico y estadístico sencillamente exhaustivo. Es una radiografía implacable sobre las selecciones favoritas al título y, bueno, la brutal carrera matemática que va a definir la bota de oro. Y creo que el contexto inicial que establece esta investigación es vital para quienes buscan entender lo que realmente vamos a ver en la cancha este verano. Porque la expansión del torneo a 48 equipos no es, digamos, un simple cambio en la hoja de cálculo de la FIFA. Claro, no es solo sumar partidos y ya. Exacto. Al añadir una ronda de 16avos de final, se alteran por completo las exigencias físicas, las estrategias de rotación y, sobre todo, la carga psicológica de los planteles. Estamos hablando de grupos de 26 jugadores que tendrán que cruzar un subcontinente entero. Imagínate el desgaste. Es brutal. Pasar de la asfixiante altitud de la Ciudad de México a la humedad extrema de Miami y luego quizás al clima templado de Vancouver en cuestión de un par de días. Es un desafío logístico y humano sin precedentes. Y la misión de nuestra inmersión en las fuentes el día de hoy es precisamente extraer esas claves tácticas invisibles, los dramas internos que se están gestando en los banquillos a puertas cerradas y las matemáticas puras que dictan quién anota los goles. Una mirada quirúrgica. Esa es la idea. Queremos que nuestra audiencia pueda sentarse frente al televisor no solo con la pasión del aficionado de siempre, sino con la perspectiva fría y calculadora de un analista de élite. Así que, vamos a desempacar esto. Porque al revisar las primeras páginas hay una afirmación que parece, casi una herejía futbolística. ¿Te refieres a lo del estilo de juego? Sí, el texto dice textualmente que el famoso tiki-taka ha muerto. Se argumenta que la posesión pura del balón ya no es ninguna garantía de éxito en este nuevo ecosistema. Y además, se decreta el fin absoluto de los grupos fáciles. Y tiene todo el sentido desde la estadística. Al haber más equipos y una ronda eliminatoria extra, el margen de error se vuelve minúsculo, el nivel de imprevisibilidad se dispara. Lo que los datos nos revelan como el nuevo paradigma dominante es la velocidad de reacción absoluta. Ya no sirve tocar la pelota 40 veces en el medio campo. Para nada. Las selecciones que dominan el panorama mundial ahora mismo, a principios de 2026, son aquellas capaces de ejecutar transiciones ofensivas letales en un lapso de apenas 2 segundos tras recuperar la pelota. 2 segundos. A esto, el material le añade un concepto que a mí me resultó fascinante. La inmunidad emocional. Inmunidad emocional. Oye, me encanta ese término. Es muy preciso. Suena a tener una especie de armadura psicológica contra el caos absoluto. Pero, ¿cómo se ve eso realmente en el césped? Pues, pensemos en esto. En el fútbol de selecciones, los entrenadores no tienen el lujo del trabajo diario que sí existe en los clubes para mecanizar movimientos tan complejos. Por lo tanto, la capacidad mental para resistir la presión asfixiante en escenarios adversos, no perder la estructura y ejecutar una presión alta sincronizada vale muchísimo más hoy en día que el control horizontal del juego. O sea, no derrumbarse a la primera. Exacta. Un equipo que recibe un gol inesperado y entra en pánico, perdiendo esa inmunidad emocional de la que hablamos, se despide rápido del torneo, por más talento individual que tenga en la plantilla. Y esa fragilidad ante la presión me hace pensar inmediatamente en los titanes europeos y en los dilemas internos que enfrentan hoy. Empecemos con España, que sorprendentemente para algunos llega como el favorito número 1 en los mercados de predicción. Tienen un 18.2% de probabilidad implícita en los modelos. Es altísimo. Y bajo el mando de Luis de la Fuente, parece que han mutado por completo. Ya no te adormecen con el balón de lado a lado. Ahora son un equipo hipervertical y todo gira en torno a Lamine Yamal, que con solo 18 años ya es una superestrella global. Es un talento generacional, de esos que cambian épocas.
Ha resuelto el problema histórico de España para romper esos bloques defensivos bajos que tanto se le atragantaban. Para poner en perspectiva su impacto, los registros a mitad de esta temporada muestran que acumula 14 contribuciones directas de gol. De locos a su edad. Y habiendo asumido incluso la responsabilidad absoluta de los tiros libres. No por nada fue el subcampeón del Balón de Oro en 2025. Sin embargo, si conectamos esto con el panorama general de su mente colectiva, surge un contrapeso severo: la fragilidad psicológica. Ahí te refieres a las secuelas de la Nations League. Exactamente a eso. La investigación detalla profundamente las cicatrices que dejó la final de la UEFA Nations League en junio del año pasado. España perdió ante Portugal en una tanda de penales muy tensa, tras empatar a 2 goles. Sí, lo recuerdo perfecto. Y el punto de quiebre emocional fue el penal fallado por su capitán, Álvaro Morata. Esa falla desató una tormenta de críticas en la prensa y una inestabilidad tremenda dentro del grupo. De hecho, leí en el dossier que llegó a dudar públicamente de si continuaría o no en la selección tras ese episodio. Es un nivel de duda terrible para alguien que lleva el gafete de capitán. Y esa duda forzó a De la Fuente a intervenir drásticamente para proteger el entorno. Le quitó la responsabilidad de los penales. Y ahora el cobro recae en mediocampistas como Rodri o atacantes como Mikel Oyarzabal. Estamos hablando de una reestructuración total de la jerarquía de liderazgo a muy pocos meses de la inauguración. Y, por si fuera poco, hay otro factor de distracción reciente que suma a esa fragilidad. El documento menciona un incidente disciplinario donde Rodri y Morata recibieron suspensiones de la UEFA por realizar cánticos políticos, específicamente la frase «Gibraltar es español» durante unas celebraciones. Y, bueno, vale la pena hacer un paréntesis vital aquí para quienes nos escuchan. Sí, adelante con eso. Al mencionar estos cánticos, nuestro único objetivo es reflejar los datos de esta investigación sobre la desconcentración del plantel. En este espacio mantenemos una neutralidad absoluta, somos completamente neutrales y no tomamos ninguna postura política de ningún tipo, ni de un lado ni del otro. Simplemente estamos informando cómo estos ruidos externos afectan el rendimiento en la cancha, que es exactamente lo que estipula el documento original. Una aclaración muy necesaria y pertinente. Y es que, fíjate, esos desajustes emocionales y polémicas en España contrastan fuertemente con la frialdad operativa de otras potencias europeas. Lo fascinante aquí es observar a Inglaterra. Uy, Inglaterra viene muy fuerte. El modelo implementado por su nuevo técnico, el alemán Thomas Tuchel, se describe literalmente en el reporte como una crueldad táctica. Crueldad táctica, y los resultados de verdad respaldan ese término. 0 goles en contra en toda la fase de eliminatorias. Es como si hubieran construido un muro de concreto armado frente a su portería. Es una solidez que asusta. Y está basada en asfixiar al rival mucho antes de que cruce la mitad de la cancha, apoyada por un mediocampo hiperfísico liderado por Declan Rice. Pero ojo, en este preciso momento, en febrero de 2026, hay una gran alarma encendida en Londres. La lesión de Jude Bellingham. Así es. Bellingham, que es la pieza vital para que las transiciones ofensivas de Tuchel funcionen a esa velocidad de 2 segundos que mencionábamos, acaba de sufrir una lesión seria en el músculo semitendinoso jugando con el Real Madrid. A ver, para la audiencia que tal vez no domina la anatomía deportiva como tú, ¿qué tan grave es eso en términos prácticos sobre el césped? Básicamente es un desgarro severo en los isquiotibiales, en la parte posterior del muslo. Es el músculo que te permite frenar y acelerar bruscamente. El cuerpo técnico inglés está en vilo absoluto, porque todo su sistema mecanizado depende de la explosividad física de sus ejes. Claro, si no hay explosión, no hay transición. Exacto. Si Bellingham no está al 100%, la crueldad táctica de Tuchel pierde por completo su filo ofensivo. Bueno, y si hablamos de depender del departamento médico, lo que ocurre en Francia me dejó helada al leer el reporte. Por un lado, el talento que tienen es absurdo. Ousmane Dembélé viene de ganar el Balón de Oro 2025 jugando como falso 9, lo cual es una reinvención total de su carrera. Y los números de Kylian Mbappé son simplemente irreales. Parece que rompió la estadística el año pasado. Literalmente lo hizo. Mbappé anotó 66 goles a lo largo del año calendario 2025. ¿66? Para ponerlo en su justa dimensión histórica, acaba de igualar el récord anual absoluto de Just Fontaine, una marca mítica francesa que estaba intacta desde 1958.
Son estadísticas que desafían la lógica matemática moderna. Es una locura total para el fútbol hiperdefensivo actual, pero la otra cara de la moneda es francamente aterradora para los aficionados franceses, ¿no? Totalmente. Esto plantea una interrogante crítica cuando revisamos el reporte clínico adjunto. Mbappé lleva meses jugando, y cito las palabras exactas del análisis, con una sola pierna. Qué fuerte suena eso. Es que padece un daño crónico y severo en el ligamento externo de su rodilla izquierda. El umbral de dolor llegó a un punto insostenible recientemente, forzando al Madrid a dejarlo fuera de un partido vital de Champions League contra el Benfica justo ahora en febrero. Lo cual enciende todas las alarmas en París. Claro, porque significa que el techo competitivo de toda la selección francesa ya no depende de las estrategias de Didier Deschamps, sino inexorablemente de la capacidad de su departamento de ciencias del deporte para mantener esa rodilla estable durante un torneo que, como dijimos, es extenuante. Es un drama de proporciones épicas a unos meses del silbatazo inicial. Y bueno, aquí es donde se pone realmente interesante, porque si dejamos Europa un momento y cruzamos el océano hacia Sudamérica, nos encontramos con un contraste filosófico brutal entre sus dos gigantes. Brasil y Argentina. Exacto. Una revolución total frente a una continuidad llevada al límite de la sofisticación. Empecemos con la revolución brasileña, que es un giro de 180 grados. La metamorfosis táctica de Brasil es sin duda uno de los fenómenos más profundos de este ciclo mundialista. Tras años de sufrir esta fragilidad emocional en los momentos clave y de depender exclusivamente del desequilibrio individual, la federación tomó una decisión radical. Le entregó las llaves de la selección a Carlo Ancelotti. Nada menos. Y lo primero que hizo Ancelotti fue erradicar de raíz el romanticismo caótico del famoso juego bonito. Ha instaurado un pragmático esquema de 4-3-3, fundamentado en el control colectivo y una estructura defensiva muy rigurosa. Usa un doble pivote rocoso con Casemiro y Bruno Guimaraes. Un cambio de identidad enorme para lo que exige la afición brasileña. Y el relevo generacional es innegable en el texto. Se describe con mucha dureza el ocaso de Neymar, marginado por estas lesiones crónicas, como la terrible rotura del ligamento cruzado. Sí, su impacto ha bajado muchísimo. Incluso vi en las notas que su excompañero, Luis Fabiano, lo criticó públicamente argumentando que su tendencia a descender al medio campo desorganizaba todo el esquema táctico del equipo. Parece que Ancelotti ya ni siquiera le garantiza un lugar en la convocatoria final. Y en su lugar, toda la esperanza recae en la explosión de Esteban Willian. Un chico que con solo 18 años ya es titular indiscutible en la liga inglesa con el Chelsea y acumula cifras goleadoras impresionantes ya con la selección absoluta brasileña. Esta es la nueva redistribución del peso ofensivo de la que habla Ancelotti. Asegura atrás para liberar arriba. Tal cual. Asegura la retaguardia y el medio campo para liberar absolutamente toda la explosividad de esta nueva generación por las bandas, sin pedirlos que bajen a construir el juego desde atrás. Ahora bien, si Brasil representa la revolución y la ruptura con su pasado reciente, Argentina es la continuidad llevada a un nivel casi científico. Lionel Scaloni ha mantenido al núcleo que se coronó en 2022 y en la Copa América de 2024, pero lo que han hecho a nivel táctico parece sacado de un laboratorio de física. Es un nivel de complejidad altísimo. El desglose de su formación me dio dolor de cabeza leerlo. Defienden con un sólido 4-1-3-2 por delante del portero, pero cuando recuperan el balón y salen jugando, mutan a un esquema que el documento cataloga como portero 4-2-2-1-2-1. O sea, suena a un número de cuenta bancaria o una contraseña infinita. ¿Cómo se ve realmente eso en el terreno de juego? Es un trabalenguas táctico, sí. Pero para visualizarlo sin necesidad de un pizarrón, imagina que la estructura tradicional de líneas rectas se rompe. Los jugadores se agrupan en el centro del campo formando una especie de escalera compuesta por triángulos perfectos. Triángulos de pase. Exacto. Acumulan mediocampistas de altísimo nivel técnico, muy juntos para asegurar que el jugador con el balón siempre tenga 3 o 4 opciones de pase en corto inmediato. Y lo más asombroso desde el punto de vista del análisis es el propósito detrás de toda esta complejidad estructural. Proteger a una sola pieza. Todo el ecosistema está diseñado científicamente para proteger a un solo jugador. A un Lionel Messi que llegará al torneo a punto de cumplir 39 años. Exactamente, con 38 años encima. Scaloni ha diseñado una obra maestra de la compensación deportiva.
El equipo ejerce una intensa presión en zonas intermedias, eximiendo a Messi de absolutamente cualquier tarea defensiva o recorrido largo hacia su propia portería. ¡Qué increíble adaptación! Él flota como un vértice libre, administrando sus esfuerzos al milímetro, y esto solo se sostiene gracias al dinamismo incansable y el sacrificio físico de Julián Álvarez corriendo por dos jugadores, sumado al estado de gracia goleador que trae Lautaro Martínez desde la Serie A. Es un sistema que maximiza el impacto de su máxima estrella, reduciendo su desgaste a casi cero. Y los resultados, bueno, están ahí a la vista de todos. Definitivamente no podemos olvidar el dato demoledor que nos da la fuente. Bajo este sistema de protección absoluta, Messi terminó como el líder goleador de toda la eliminatoria sudamericana con 8 tantos. Es la prueba viviente de que la estructura adecuada puede hasta cierto punto desafiar al tiempo. Totalmente de acuerdo. La estructura es lo que sostiene a la genialidad a esa edad. Y hablando de estructuras tácticas, necesitamos profundizar en un terreno que suele definir los mundiales. Los resurgimientos de los grandes, las tragedias que unen a los grupos y, por supuesto, los temidos caballos negros. Empezando por Alemania. Después de los traumas horribles de quedarse fuera en fase de grupos en 2018 y 2022, la federación hizo borrón y cuenta nueva con Julian Nagelsmann. Y ha sido un renacimiento apabullante. Clasificaron invictos al Mundial mostrando actuaciones despiadadas como esa victoria de 6-0 frente a Eslovaquia en la eliminatoria. Nagelsmann impuso una presión muy agresiva y tras el retiro ya de la vieja guardia alemana, le entregó la batuta creativa por completo a la juventud de Florian Wirtz y Jamal Musiala. Han recuperado esa aura de invencibilidad histórica alemana. Sí, vuelven a dar miedo. Y otra selección europea que demanda nuestra atención es Portugal. Ganaron esa Nations League de la que hablábamos, mostrando una gran madurez bajo Roberto Martínez. Pero a mí lo que me dejó fascinada de las notas tácticas es cómo manejan a Cristiano Ronaldo a sus 41 años. Se introduce un concepto llamado su gravedad espacial. Es un término brillante, tomado directamente de la astrofísica y aplicado a la cancha. A ver, explícanos eso. Indica que, independientemente de su velocidad actual en sprints cortos, la mera presencia física de Ronaldo dentro del área genera un campo de atracción gravitacional sobre los defensores rivales. Atraen a 2 o 3 marcas automáticamente por puro instinto de supervivencia y respeto histórico al goleador. Nadie lo quiere dejar solo. Claro. Y eso distorsiona todas las estructuras defensivas del rival, creando avenidas gigantescas para que mediocampistas con llegada, como Bruno Fernández, irrumpan desde atrás con total libertad. Es inteligencia táctica pura, adaptada a la realidad fisiológica de una leyenda. Es asombroso cómo la pura reputación táctica te crea espacios reales en el campo. Y más allá de la pizarra, el texto también subraya un motor emocional inmenso que empuja a este grupo. Se menciona con mucho respeto en el análisis que el plantel portugués juega este torneo en memoria de Diogo Jota, quien lamentablemente falleció en un trágico accidente automovilístico en julio del año pasado. Un evento devastador para el fútbol mundial que, paradójicamente, en el ámbito deportivo, suele solidificar la cohesión de un grupo humano de forma increíble. El plantel entero y el cuerpo técnico han unificado su propósito competitivo en torno a honrar esta pérdida. Se vuelve una misión casi espiritual para ellos. Así es. Eso añade una capa psicológica de resiliencia trascendental a sus aspiraciones mundialistas. Ese tipo de unión emocional extrema es muy difícil de quebrar para cualquier rival, por muy superior que sea tácticamente. Completamente. Ahora, en un torneo expandido a 48 equipos, el caos absoluto está garantizado por los caballos negros. Y me gustaría que nos detengamos aquí porque las descripciones en el reporte son buenísimas. Se menciona, por ejemplo, al Japón del técnico Moriyasu operando con una presión que definen como un reloj suizo. ¿A qué se refieren exactamente con esa analogía? Bueno, no es correr detrás del balón por correr. Un reloj suizo implica engranajes que se activan únicamente bajo ciertas condiciones hiperprecisas. Japón utiliza lo que llaman gatillos de presión. Gatillos de presión, ok. Es decir, no presionan a lo loco hasta que el rival da un pase hacia ciertas zonas muertas predefinidas, o hacia un jugador específico al que ya le estudiaron un mal control de balón. Cuando eso ocurre, todo el bloque japonés se mueve al unísono con una coordinación milimétrica para robar. Es asfixiante y a la vez muy cerebral. Un trabajo de laboratorio tremendo. También destacan a Corea del Sur y sus contragolpes letales.
Parece que Lee Kang-in ha tomado definitivamente las riendas del equipo, superando incluso la influencia del mismísimo Son Heung-min como el jugador del año en su país. Y luego, bueno, está el Uruguay de Marcelo Bielsa. El bielcismo puro. Sí, se dice en el documento que buscan la extenuación física pura del rival. Pero me pregunto yo, ¿marcar hombre a hombre por toda la cancha en pleno verano norteamericano no es una espada de doble filo para los propios uruguayos? Es el gran riesgo histórico del método Bielsa, y aquí se magnifica. Exigen que cada jugador persiga su marca individualmente por todo el campo los 90 minutos. Físicamente es brutal. Si logran imponer ese ritmo al principio, pueden devorar a un favorito que salga desmotivado. Pero con el calor. Exacto. Como bien apuntas, el calor extremo y la humedad de sedes como Miami o Houston podrían fundirles el motor interno mucho antes de llegar a las instancias finales del torneo. Y para cerrar esta sección, no podemos dejar fuera el drama europeo por excelencia. Italia. Siempre Italia. Dirigida ahora por Gennaro Gattuso. Sufrieron otra vez la agonía inarrable del repechaje para clasificar. Y parece que toda la esperanza de una nación con 4 estrellas en el pecho recayó en un chico de 20 años llamado Pío Espósito en esos partidos definitorios. La tensión debió ser insoportable. Una olla de presión total. Y sin embargo, todos estos caballos negros, desde Japón hasta Italia, comparten un atributo fundamental en este formato ampliado. Poseen las herramientas tácticas específicas y la mentalidad de supervivencia necesarias para desmantelar a cualquier potencia europea o sudamericana en una tarde inspirada. Créeme, ningún favorito querrá cruzarse con ellos en 16avos. Un campo minado, básicamente. Y esto nos lleva de manera muy natural a una de las grandes incógnitas del torneo y uno de los focos principales de nuestra investigación. Entonces, considerando todo este choque de estilos y el aumento de partidos, ¿qué significa todo esto para los goleadores? La carrera por la bota de oro. Exacto, la bota de oro. La lógica común del aficionado diría que el premio simplemente se lo lleva el delantero más talentoso, el que esté en mejor racha. Pero el análisis estadístico demuestra que en realidad es pura matemática y arquitectura táctica colectiva. Totalmente. Es una convergencia muy estricta de variables estadísticas. Para que un jugador tenga aspiraciones matemáticas reales de ganar la bota de oro en este nuevo formato expandido, la regla dicta una condición innegociable. Que lleguen lejos. Sí, el jugador necesita que su selección llegue por lo menos a las semifinales. Eso garantiza disputar el máximo de 8 partidos posibles, ya sea incluyendo a la gran final o el partido por el tercer lugar. El talento individual queda neutralizado si el colectivo se derrumba en los octavos de final. Espera, a ver si entiendo. Entonces me estás diciendo que no importa si un delantero estrella sale súper encendido y anota, no sé, un hat-trick en cada uno de los primeros 3 partidos de la fase de grupos, el modelo predictivo igual lo descarta si su equipo no tiene fondo para avanzar. Estadísticamente sí, queda descartado. Es casi imposible mantener una ventaja goleadora basada únicamente en la fase de grupos cuando los competidores que llegan a las rondas finales tienen hasta 5 partidos adicionales para seguir sumando goles. Claro, y más si hay tiempos extra. Especialmente enfrentando prórrogas o series de penales donde también se suma. La profundidad del torneo castiga sin piedad a los sistemas colectivos débiles, por más brillantes que sean sus centros delanteros. Y el ejemplo perfecto que expone el material para ilustrar esto es Erling Haaland. Por fin, después de una sequía de 28 largos años, Noruega vuelve a una Copa del Mundo. Y Haaland llega tras registrar 16 goles en las eliminatorias europeas. Esas son cifras estratosféricas. Es un monstruo físico. Es físicamente inabordable para la mayoría de los defensas centrales. Pero, cruelmente, el modelo estadístico le da muy bajas probabilidades de alzar la bota de oro. Porque Noruega, a nivel estructural como equipo, presenta demasiadas carencias defensivas y una alarmante falta de rotación en el banquillo. Salvo un milagro deportivo sin precedentes, difícilmente llegarán a las rondas profundas del torneo. Haaland tendría que inflar sus registros personales de una manera históricamente anómala durante los primeros 3 partidos para compensar todos los juegos que no va a disputar en agosto. Una verdadera lástima para el espectáculo de quienes nos escuchan y quieren ver goles. Aunque, bueno, el informe también nos pide no quitarle el ojo a las amenazas fuera del eje tradicional de Europa y Sudamérica.
Se resalta por ahí a Mohamed Amoura, de Argelia, quien logró la hazaña de superar a un gigante como Mohamed Salah como el máximo artillero de su eliminatoria con 10 tantos. Impresionante campaña. O el caso del catarí Almoez Ali, que rompió las redes en Asia con 12 goles. Son jugadores perfilados que podrían dinamitar por completo la fase de grupos si no se les defiende bien. Sin duda alguna, pueden dar la sorpresa inicial. Pero hay un concepto crucial en la anatomía de este premio que amarra absolutamente todo lo que hemos discutido hoy sobre táctica y lesiones. Los analistas lo bautizan en el documento como el multiplicador silencioso. ¿Los penales? Exacto, los cobros de penales. En torneos de esta magnitud, con un nivel de tensión al límite, históricamente entre un 25 y un 30% del total de los goles anotados provienen de acciones a balón parado. Y aquí es donde las piezas del rompecabezas encajan a la perfección para perfilar un favorito indiscutible según las matemáticas. Y si cruzamos ese multiplicador silencioso con los datos de las potencias mundiales de los que hablamos, todas las flechas apuntan de manera unánime hacia un solo nombre: el inglés Harry Kane. Todo se alinea para él. Los argumentos son pesadísimos. Primero, registró 60 goles durante el año 2025 con su club. Segundo, vive dentro de un ecosistema táctico perfecto bajo el mando de Tuchel, un equipo que ahoga al rival, recupera rápido y tiene un sistema minuciosamente diseñado para que él retroceda, abra los espacios a los extremos y luego llegue para finalizar las jugadas. Pero el punto de quiebre absoluto en el análisis es otro. El monopolio de los penales. Exacto. Desde la óptica matemática rigurosa, Harry Kane es el dueño absoluto y sin discusión de la táctica fija en Inglaterra. No tiene absolutamente ninguna competencia interna por cobrar un solo tiro de castigo desde los 11 pasos. Claro, y eso marca una diferencia enorme si lo comparamos. A diferencia de España, que como vimos hace un rato, está en medio de una crisis, reestructurando a sus cobradores tras el fallo de Morata en la final. O el caso de Brasil, que llega con la enorme incertidumbre de si Neymar estará siquiera físicamente en el campo para cobrarlos, lo que obliga a debatir la responsabilidad entre Vinicius o Rafinha. Resta certidumbre matemática a sus perfiles. Y si a eso le sumamos que el gran competidor natural de Kane por el premio es Kylian Mbappé, quien arrastra ese estado clínico tan alarmante en los ligamentos de su rodilla izquierda, el resultado de esa ecuación estadística es sumamente claro. Es el cruce perfecto entre un alto volumen de oportunidades ofensivas generadas por su equipo, una letalidad individual comprobada, la proyección firme de que Inglaterra llegará muy profundo en el torneo y el monopolio total del balón parado. Todo eso convierte a Harry Kane en la proyección más racional y fundamentada que nos ofrece este dossier. Tiene toda la lógica del mundo. Y sabes, es precisamente por este tipo de revelaciones que todo este análisis a fondo resulta invaluable para la audiencia que va a sintonizar los partidos este verano. Entender estas capas subyacentes transforma radicalmente la experiencia de ver la Copa del Mundo. Le da otra dimensión al juego. Totalmente. Darnos cuenta de que un gol agónico en el minuto 80 de los cuartos de final no es simplemente un chispazo de genialidad que cayó del cielo por casualidad. Es, en realidad, el resultado de arquitecturas tácticas invisibles trabajadas por años. Es el fruto directo de la gestión de crisis emocionales dentro de un vestidor después de un penal fallado meses atrás. Y a veces, todo el destino de un país entero puede depender trágicamente del estado de los ligamentos de una superestrella. Es una síntesis perfecta de lo que plantea la investigación. Y para cerrar nuestro análisis hoy, creo que esto nos deja una reflexión final muy provocativa. Una que va incluso más allá de los datos duros que hemos desmenuzado, y que vale mucho la pena que, para aquellos que buscan entender este deporte, la mastiquen durante estos meses previos. A ver, adelante con eso. Si consideramos el nivel de desgaste brutal que exige presionar cada balón al límite, los incesantes traslados continentales cruzando usos horarios entre 3 países inmensos, el calor abrasador del verano norteamericano y las lesiones crónicas de figuras de élite como Bellingham o Mbappé mucho antes de siquiera viajar al torneo, cabe preguntarnos algo fundamental. Te escuchamos.
¿Será que la Copa del Mundo de 48 equipos ha evolucionado a un punto donde ya no premiará necesariamente a la nación que despliegue el fútbol más vistoso o romántico en la cancha, sino aquella que posea un departamento de ciencias del deporte, rotación de cargas y recuperación fisiológica más avanzada de todo el planeta? Uf, una pregunta espectacular para dejar haciendo eco en la mente de todos nosotros. La táctica, los esquemas y el talento puro con el balón en los pies, por supuesto que seguirán siendo vitales, pero la ciencia deportiva y la resistencia mental podrían tener la última palabra definitiva en este 2026. Ha sido un recorrido verdaderamente revelador por los pizarrones, los consultorios médicos y las matemáticas de la élite mundial. Muchísimas gracias a quienes nos acompañaron en esta exploración detallada. Hasta la próxima y que ruede el balón. Ha sido un análisis fascinante. Hasta pronto y a prepararse para disfrutar de un torneo que hará historia.